Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Pintur y Ángeles Casares. Agradecer la contribución de nuestro patrocinador, Cultidelta, que este es el segundo año que nos patrocina. O sea, realmente existimos desde hace un año como tal, pero este es el segundo año que Cultidelta nos hace el patrocinio. Y nada más, dar paso a... decir también, perdón, antes de que se me olvide, que esto se me olvida bastante, que esto se está grabando. Así que si os falla la conexión, tenéis que iros antes o lo que sea, que sepáis que se está grabando. Yo en el momento que la grabación está disponible, a todos los que os habéis apuntado, os aviso que ya está disponible. Buenas, Andreu. Y nada, dicho esto, dejo paso a Jordi para que haga su presentación. Muchas gracias, Ignacio. Pues nada, yo también dar en primer término de agradecimiento a Ignacio y a Academia del Paisaje por esta oportunidad. Me parece súper interesante el conocer a otros paisajistas cómo lo hacen y también el hecho de poder nosotros explicar un poquito quién somos y cómo hacemos. Y también dar las gracias a Cultidelta por su patrocinio. La idea de hoy es explicar un poquito quién somos, qué referentes tenemos, cómo lo hacemos y luego os enseñaremos uno de los últimos proyectos que hemos realizado y nada, también el proceso de cómo desde el inicio, la conceptualización con el cliente hasta las obras que estuvimos haciendo hasta al final las imágenes finales del proyecto. Entonces, bueno, soy Jordi Sánchez, soy uno de los dos socios de Symbiosis Studio junto a Nico Doblado y obviamente pues otro equipo de Dani, Belén, Nazaret, Paulina, mucha gente que nos ayuda con el día a día. Nada, empezamos. Voy a empezar primero con los referentes que tenemos en el estudio, con este caso mío particular, y creo que para explicar un poquito de dónde venimos, o de dónde vengo en este caso, es esta imagen que refleja mucho. Yo me he criado en un 9º piso, sin balcón, en unas ventanas y con ventanas donde la vegetación era súper abundante y creo que parte de esta pasión por las plantas viene por parte de mi padre y por parte de mi madre de dejar tener la ventana así llena de plantas sin ton ni son, una colección de suculentas con flores, con aromáticas, sin ningún otro tipo de diseño, pero que realmente es lo que he visto día a día desde que era pequeñito en casa. Y luego también algo muy parecido a esta imagen es lo que tenía mi padre junto a mi tía y mi abuelo en su taller de carpintería. Mi padre era carpintero y era siempre de olores, texturas, movimiento, que creo que nos ha marcado y que luego realmente te das cuenta del por qué nos hemos dedicado a esto. Quiero enseñaros también que junto al otro día con Ignacio lo comentamos, que uno de los referentes que tenemos, cuando tenía unos 18 años yo creo que hice mi primer viaje un poco largo fuera de la península y tuve la suerte de recaer en Lanzarote, en las Islas Canarias, y me impactó muchísimo. La obra de César Manrique, no me lo esperaba, no fui a la isla por eso, o sea, realmente fui a la isla pues, por ver y me lo encontré sin conocer nada y realmente es el uso que hacía él de integración del paisaje, de utilizar la roca volcánica y luego en cuanto a vegetación esas mezclas de suculentas como podemos ver en la imagen de la izquierda con monsteras, con filodendros, con otro tipo de vegetación, realmente se me quedó súper marcado y luego con los años me he dado cuenta que es algo que en algunos de nuestros proyectos, no en todos, utilizamos y cuando echas para atrás y te fijas, dices, hostia, seguramente viene de aquí. Y luego también la rugosidad de esa piedra volcánica con otros materiales mucho más lisos nos encanta también. Utilizamos muchas rocas de gran tamaño en nuestros proyectos, así como esta imagen de la derecha creo que quiere formar que con una sola planta arquitectónica te llena un espacio. Y luego algo que sí que queremos enseñaros también es el hecho de la grava oscura que también me marcó muchísimo y en muchos de nuestros proyectos también utilizamos otro tipo de materiales como cobertores, pero utilizamos también mucho una grava que es muy oscura y que nos gusta que dé ese contraste con la vegetación verde y seguramente, vamos, estoy casi seguro que viene de estos primeros viajes que hice ahí a las Canarias y que conocí a César Manrique, que si no lo conocéis realmente es un viaje asequible y para mí realmente hay que ir.
De ahí, cuando llegué de esos primeros viajes a las Canarias, realmente fue cuando me di cuenta que me quería dedicar de alguna manera a algo relacionado con la naturaleza y a poder ser con el diseño de jardines o con el diseño de paisaje. Bueno, estuve en la escuela Rubié Tudurí de Barcelona de jardinería y después de estar allí un par de años haciendo los cursos y los trabajos que nos exigían, luego mi primer trabajo que me salió la oportunidad realmente no tenía nada que ver con ese diseño y con eso que yo me imaginaba, sino que fue directamente, pasé de ser un estudiante inexperto a de un día para otro ser el responsable, sin cero experiencia, o sea, con nada de experiencia, ser el responsable del centro de alto rendimiento de Sant Cugat, que es allí donde entrenan los que luego van a las Olimpiadas. Y me pasaba literalmente de entre 8 y 10 horas al día segando, aplicando productos químicos y obviamente abonos fitosanitarios y segando. Entonces, ahí entendí muy bien a lo que no me quería dedicar, que era esa jardinería más industrial, a esa jardinería de césped y de alto consumo hídrico y de horas de mantenimiento. Y ahí también creo que entendí muy bien eso, en unos primeros momentos, lo que me gustaba y en este caso lo que no me gustaba. Entonces, muy rápidamente empecé a buscar trabajos por mi cuenta. Junto a Andreu, que fue un primer socio, estuvimos haciendo algunos trabajos de esa envergadura, pues jardines realmente bastante más grandes para la experiencia que teníamos y quedamos muy, muy contentos. Y realmente, al cabo de un par de años también, él se fue hacia una jardinería más sencilla y yo intentaba ser un poco más ambicioso y buscando clientes cada vez más grandes y que tuvieran más sensibilidad para poder hacer, depende qué proyectos. Entonces, lo dejamos y justo dejarlo volví a interesarme por los viajes y me fui unos meses, bastantes meses, a vivir a República Dominicana, pero no a la ciudad, sino literalmente a la selva para ver lo que encontramos. No sé si se aprecia realmente esa calva que se ve por ahí debajo de esos helechos arborescentes, que también os lo muestro porque realmente luego todas estas plantas y esta vegetación en algunos de nuestros proyectos, sobre todo en los que no hay un contexto paisajístico súper interesante, como por ejemplo en el centro de Barcelona, que te puedes permitir depende qué lujos, los utilizamos también muchísimo. Y en esos mismos viajes, o en esos meses que vivía ahí en la selva, realmente entendimos muy bien cómo trabajaban algunas plantas, qué estratos de vegetación eran de manera natural, aparecían. Y sobre todo es una isla que, si no habéis ido, pues tiene desde el nivel de mar hasta casi los 3.500 metros, si no estoy equivocado, que es el Pico Duarte, que si vas subiendo para arriba, pues la vegetación va cambiando a cada metro que vas subiendo para arriba y puedes pasar desde una vegetación súper tropical y exuberante como la que aparecía en las diapositivas anteriores, a este tipo de prados alpinos tropicales y que puedes encontrar joyas como estas bromelias muy, muy, muy chulas. Pero casi todos los meses nos los pasamos, y digo nos los pasamos porque me llevé a mi primo Josep, que era trabajador entonces y sigue siendo ahora, luego veremos alguna foto de él trabajando, pues nada, haciendo el Tarzán por ahí, y realmente fue una de las experiencias más chulas de mi vida y que sobre todo no solo a nivel turístico, sino que nos ha servido luego para trabajar. Cuando volvimos de la República fue cuando me di cuenta de la riqueza que teníamos nosotros. O sea, necesité irme fuera para ver lo más exótico y exuberante del mundo, por decir algo, y cuando volví a Barcelona me di cuenta de que nuestros bosques son súper interesantes, de que hay un montón de especies de las cuales yo nunca me había fijado, y esta foto, por ejemplo, está también a una media horita de mi casa y de Barcelona, en las cuales estas piedras graníticas son súper presentes, esos bosques de pino, encinares, prados de gramíneas, con euforbias. Bueno, ahí empecé a realmente decir, wow, existe otro tipo de jardinería en el cual no tenemos ni que fijarnos tanto en esa jardinería inglesa que así encontramos o entendemos todo, ni tampoco esa jardinería tan tropical de lo que podrías tener un resort en la República Dominicana, por decir algo. Y cuando volví fue cuando, junto a Nico, iniciamos este proyecto que es Simbiosi, y ya mucho más centrado en eso, en el paisajismo. Tuvimos clientes mayores, sobre todo ahora estamos muy centrados, que no lo he comentado al inicio,
en colaborar con grandes estudios de arquitectura, como por ejemplo Exit, Mesura, Loop, que nos meten dentro, por decirlo de alguna manera, dentro de su paquete con el cliente, en el cual tienen arquitectura, interiorismo y paisajismo. Entonces, nos llegan muchos proyectos a partir de estos estudios de arquitectura y la verdad que nos va muy bien, pues nos aparecen de un día para otro 5 proyectos gigantes y la mayoría de estos estudios de arquitectura nos dan total libertad para hacer lo que queramos y normalmente son clientes que tienen cierto nivel adquisitivo, con lo cual si les gusta y les encanta, normalmente llevamos a término estos proyectos. Y salto otra vez a lo que decíamos, estos paisajes, nada que ver con las primeras diapositivas que mostrábamos de la República Dominicana, pero que me siguen pareciendo espectaculares, estas arbustivas, estos contrastes de seco con verde que intentamos muchas veces después replicar en nuestros proyectos. Y esto también, más imágenes a 20 minutos de mi casa, de que muchas veces buscamos fuera, como decía antes, un paraíso cuando realmente estamos viviendo en él y tenemos que poner un poquito más la lupa y atención en dónde vivimos, porque seguro que viváis donde viváis, encontráis paisajes espectaculares en los cuales inspiraros. Parecen postales, alguna de ellas, sobre todo la del centro, es del verano pasado, y nada, eso, rocas, vegetación súper tolerante a la sequía, que intentamos luego replicar en algunos de nuestros proyectos. Y por último también me gustaría eso, el tema de ser autodidacta, aparte de ser más jardineros que paisajistas, sobre todo tanto Nico como yo, que somos los dos socios, y sí que todos los compañeros que hemos incorporado más tarde en el estudio son todos paisajistas, y nos gusta mucho también esa mezcla que tenemos de haber estado trabajando desde abajo, tanto Nico como yo, combinarlo con esa manera de hacer más tecnológica, por decirlo de alguna manera, que luego os enseñaré cómo lo hacemos, de planos, de renders, y sobre todo el hecho de que os quiero mostrar estos libros, que yo creo que los conocéis, que son parte de nuestro día a día en el estudio, los tenemos ahí encima de la mesa y día sí, día también los consultamos muchas veces cuando tenemos dudas. Ahora me gustaría empezar a hablar un poquito sobre los procesos y cómo lo hacemos. Ya hemos visto pues, de dónde venimos, un poquito esos referentes que tenemos iniciales, y ahora cómo acometemos algunos de los proyectos. Normalmente vamos a ver, obviamente, cómo hacemos todos, ir a ver al cliente, entender sus necesidades, y a partir de ahí tomamos fotos, hablamos con ellos y hacemos unos primeros bocetos para el estudio, y ya muy rápidamente, al estar acostumbrados a estar trabajando con estos estudios de arquitectura, nos piden el tema de trabajar con planos. Entonces, todo lo que es lo que llamamos el hardscape, aquella parte dura que son pues los caminos, y diseñamos una piscina, si diseñamos una pérgola, un fire pit, todas esas losas, pues lo que es el paisajismo duro, por decirlo de alguna manera, lo hacemos en un primer momento seguramente de la mano del estudio de arquitectura que nos haya contratado. Nosotros hacemos la propuesta, ellos nos la validan, normalmente hay pocas modificaciones, y a partir de ahí, cuando tenemos esa primera columna vertebral, que son esa parte más dura, entonces ya nos metemos, que ya tenemos normalmente idea, nos metemos con el tema de la botánica. Entonces, a partir de ahí, bueno, me estoy saltando un paso, que es a partir de cuando tenemos establecido y aprobado el tema de los caminos y esto que os estaba comentando, lo levantamos al 3D. Normalmente utilizamos el SketchUp, creo que también lo conocéis casi todos, y pasamos de ese 2D a 3D para empezar a ver volúmenes, para poder empezar a ver detalles, empezar a ver posibles fallos de diseño. Y sí que es verdad que eso lo quería comentar con vosotros, que no sé si realmente lo utilizáis o no, pero hemos pasado de trabajar con bocetos de hace 10 años, en los cuales bueno, lo hacíamos lo mejor que podíamos y lo teníamos muy en cuenta, a pasar a esta exactitud milimétrica gracias a estos programas con los cuales no se nos escapa nada, y antes de empezar a construir lo tenemos todo súper trabajado, súper hablado con los arquitectos y obviamente muy validado también por parte del cliente. Y ahora luego os enseñaré también cómo lo hacemos, pero pasamos ya de este 3D a luego darle efectos para podérselo enseñar al cliente, porque nuestros clientes principales en este caso son los estudios de arquitectura, como os comentaba, y ellos a su vez quieren enseñarle lo mejor posible nuestros proyectos a los clientes. Entonces, utilizando
Lumion, utilizando otros de sistemas informáticos para poder trabajarlo y darle estos efectos de vegetación, de luz, como por ejemplo Lumion y Twinmotion, por ejemplo, que utilizamos muchísimo, obtenemos este tipo de imágenes que son muy entendedoras y que realmente al cliente tiene que tener poca imaginación, aunque realmente, como creo que otras veces lo hemos comentado incluso aquí en Academia del Paisaje, es un arma de doble filo porque hay que avisar muy bien al cliente de que realmente son renders, de que realmente eso que se está enseñando se tiene que quedar con el ambiente y no poner la lupa en realmente si esa plantita va a ser justo una lavanda o va a ser justo una hiparrenia, porque realmente luego eso va a cambiar, pero que sí que nos sirve mucho para que ese ambiente que intentamos trasladar lo entiendan en un primer momento y a ellos les sirve a la hora de vender el proyecto que esté trabajado también con estos renders. Aunque, y también me gusta ser muy pesado y avisar también a todo nuestro equipo de que no somos una empresa que hace renders, sino somos una empresa que construimos y diseñamos jardines, con lo cual no tenemos ningún renderista y todo esto lo hacemos. Nuestros paisajistas lo hacen, creo que bastante bien. Ahora enseñaremos algunos ejemplos, pero sobre todo eso, no somos renderistas, somos paisajistas y diseñamos jardines. Entonces, otra de las cositas que os quería enseñar también, que creo que es interesante, es cómo trabajamos nosotros la vegetación. Una vez tenemos esos caminos que comentaba, una vez tenemos levantado el 3D, una vez tenemos ya un poquito la idea de qué vegetación vamos a utilizar, normalmente en casi todos los proyectos, casi todos, no en todos, lo dividimos en un nivel arbóreo, en un nivel de base, en este caso que son normalmente las arbustivas, en un nivel de carácter, que son aquellas plantas que realmente nos van a dar fuerza en el diseño y lo van a hacer distintivo de un proyecto a otro, y luego una capa, un nivel 4 de matriz, que son, pues normalmente son gramíneas, plantas cobertoras, que nos ayudan a tener esa última capita de detalle y que realmente le dan un cambio espectacular al proyecto. Ahora os voy a enseñar algunas imágenes de algunos de estos estratos que utilizamos. Pues, por ejemplo, algunas de las plantas que utilizamos muchísimo es el lácer campestre, el Montpesulanum, obviamente los cupresus, eoleas, púnicas, tanto el Quercus ilex como el Suber. Luego tenemos esa capa, ahora nos hemos imaginado, tenemos el estrato arbóreo que nos da pues esa estructura del jardín y nos escala, porque normalmente las casas con las que estamos trabajando en estos momentos son casas de 2 y 3 pisos, son casas bastante grandes, con lo cual de inicio lo tenemos en cuenta para que no se vea muy ridículo. Utilizamos normalmente algunas piezas de cierta envergadura para que desde un inicio esa estructura quede fijada. Luego ya pasamos a la base, que utilizamos normalmente arbustivas nativas autóctonas, pues que tengan cierta floración, que sean verdes prácticamente durante todo el año. Nos gusta bastante el tema de que sean perennes y que sea bastante estable el jardín durante el año. Y si encima las escogidas son pues como el arbutus, como por ejemplo las pistacias, las filireas o el viburnum, que tienen esa fructificación que también nos ayuda bastante a la biodiversidad de la zona, pues mejor que mejor. Siempre y cuando estemos hablando de proyectos en el que el paisaje realmente tiene cierta identidad y estamos intentando replicar de alguna manera ese paisaje. En algunos otros proyectos, como os comentaba al inicio, en los que, por ejemplo, un jardín en medio de Barcelona, en el cual estamos rodeados totalmente por edificios, por gris, por duro, muchas veces nos permitimos el lujo pues, de utilizar otro tipo de plantas más exuberantes, más exóticas, sin ser tan radicales en el tema de que sean autóctonas o nativas. Luego, ese estrato que os decía, que es el de carácter, pues esas plantitas que os comentaba, pues euforbias, nos gusta utilizar mucho mezclas de euforbias como la characia, la mirsinites y la rígida, que nos aportan un mismo color glauco con una floración muy, muy parecida, pero que tenemos a diferentes también estratos. Esa mirsinites que es mucho más rastrera, la euforbia rígida, que sería como un cojín mediano, y la characias, que sí que tiene un poco más de volumen, sobre todo cuando florece, que nos parece espectacular, y pues eso, mezclas de todo tipo, pues con iris, obviamente con lavándulas, con algunos flomis. Nos gusta también muchísimo la salvia argentea, stachys, como no, santolinas, y
Y en cuanto a vegetación que utilizamos también como de carácter, en este caso a gramíneas, que nos encanta trabajar con ellas, la estipa gigantea, obviamente, que es la jefa de cualquier proyecto en cuanto a gramíneas y el dinamismo y el movimiento que aporta. Ahora, las que tenemos justo al lado del despacho están empezando a sacar las espigas y sobrepasan por encima de las otras espectacularmente. Y luego, esa última capa que utilizamos, que es la que llamamos matriz, obviamente, pues nos encanta las aquileas de diferente tipo, como la crimnifolia, la tomentosa. Utilizamos también artostafilos. Luego, esas gramíneas que comentaba de Brachypodium, sobre todo el retusum, que aquí lo tenemos súper presente al lado de la autopista, en cualquier talud. Algunos carex para las zonas un poco más sombrías o húmedas. Y luego, por ejemplo, festucas. Y una que el otro día comentaba también con Ignacio, la hiparrenia es como nuestra gramínea fetiche, que como os decía también con el Brachypodium de retusum, y si tú pasas por cualquier carretera que te vaya a dejar a Barcelona, está totalmente cubierta por hiparrenias y a lo largo del año tienen variaciones de color súper chulas. Pasan desde unos azulados a unos anaranjados, dependiendo de la temperatura y de si ha llovido o no ha llovido, y cogen volúmenes bastante espectaculares, más de lo que muchas veces nos esperábamos, y ahora las utilizamos más como elementos individuales que en grupos, porque realmente a la que las plantamos en el jardín se hacen auténticos monstruos. Y combinarlas pues con eso, con algunas de las suculentas que tenemos aquí autóctonas, pues los sedums, obviamente. Estamos utilizando mucho Sesleria, nos funciona muy bien, autumnalis, cerulia, salleriana, y también lo mismo, cada una tiene una espiquita diferente y como cobertoras son todo trote y funcionan muy, muy bien, así como, por ejemplo, los timos, que estamos utilizando normalmente el serpilum pues para entre losas, al lado de los caminos, que cuando pasas y rozas da esa fragancia y están muy chulas. Realmente esas combinaciones de estas plantas son de las que más utilizamos y nos gusta muchísimo. Luego, como os decía, cuando ya tenemos hecho esa selección botánica, la tenemos finalizada, es cuando realmente empezamos con los programas de intentar que se parezca lo máximo posible a la realidad, siempre siendo pesados. Lo que os he dicho antes, comentar siempre con los arquitectos y con el cliente de que eso que se le va a enseñar en una renderización no es una foto, es una manera idealizada de entender aquello que se quiere proponer para que les sea un poquito más fácil, pero que no se tienen que acoger al milímetro de aquello que les vamos a enseñar, aunque intentamos que sean bastante realistas, incluso hasta el punto de que este último año estamos utilizando algunas aplicaciones que no sé si os parecen interesantes o no, que es de tomar muchas fotografías para que realmente escanear la vegetación que tengamos, pues comparamos una planta que tengamos cerca por aquí, la escaneamos, la pasamos a 3 dimensiones y luego la incorporamos a estos proyectos. Os voy a enseñar algunos de los proyectos que estamos haciendo. La mayoría ahora mismo están o en construcción o a punto de acabarse o están iniciando la construcción. Por ejemplo, es en Bellaterra, que también a una media horita, aproximadamente 20 minutos de Barcelona, que es un proyecto de Exit Projectas que aprovecho y también darle las gracias. Creo que es justo que fue el primer estudio de arquitectura que confió en nosotros y nos da total libertad para hacer lo que queremos y como queremos en sus proyectos, con lo cual se agradece muchísimo. Normalmente cuando tienes esta libertad es cuando salen proyectos chulos. Esto es para una pareja de brasileños con sus 2 hijas y que lo que nos han pedido es que están cansados de la vegetación súper exuberante de Brasil y quieren Mediterráneo. Entonces les hemos hecho esta propuesta. Estos prados de gramíneas con olivos. Esta es una zona de yoga para la clienta, con estos cipreses que nos pidió porque era súper espiritual, y esos puentes hacia el cielo, y veis esta matriz súper importante en nuestros proyectos que nos permite un bajo mantenimiento, que se vea muy verde durante todo el año. Y esa sustitución del césped que os comentaba al inicio, que era
agua, químico, horas y horas para que luego encima nunca estuviera bien, pues con este tipo de matriz que utilizamos nosotros, realmente tienes un prado verde durante todo el año a unos niveles de mantenimiento bajísimos y con un gasto hídrico muy sostenible. Obviamente se gasta agua porque son jardines que son de muchos metros cuadrados, pero nada que ver como se hacía, por ejemplo, en esta zona de Bellaterra, Sant Cugat, que lo que yo encontraba cuando empecé eran literalmente 3.000 metros de césped con un olivo y alrededor ciclámenes de color rojo. Ese eran los diseños que se hacían cuando yo empecé. Esto es para Vázquez y Benagues, también unos arquitectos también en Sitges, lo mismo, esa vegetación. Aquí sí que hemos metido alguna suculenta porque el cliente así nos lo pidió y nosotros encantadísimos. Nos encantan los agaves atenuata, nos encantan los paquicereos y nos mola mucho de poderlos mezclar. Y ves, aquí, por ejemplo, que es una imagen de la cubierta, aquí sí que podemos observar eso, alguna ciatea, que son unos helechos arborescentes que hace unos 5 años descubrimos, no los habíamos utilizado nunca, miramos bibliografía y realmente nos sorprendió que podían aguantar el pleno sol. Lo probamos una primera vez en un proyecto, se hicieron gigantes y con muy poca agua, o sea, realmente si les das agua, pues obviamente bienvenida sea, pero si no les das agua, aguantan muchísimo. Yo ahora mismo, desde donde estoy haciendo la conferencia, estoy en el patio de mi casa, tengo un helecho gigante detrás y prácticamente se riega igual que los agave atenuata cuando llueve. Obviamente en verano luego, si hay algún momento que está 2 meses sin llover, le hago un pequeño aporte, pero realmente son muy duros para lo que nos esperábamos. Esto es otro proyecto al lado del mar, en Sant Antoni de Calonja, siempre esas gramíneas, ese dinamismo, esas mezclas de verde. Nos gustan mucho más las texturas que no las locuras de mezclar muchas flores, es lo que nos gusta. Supongo que hay otras maneras de hacer. Y aquí lo mismo, el patio interior. Este es otro proyecto para EDE Ingeniería, unos ingenieros de Sant Cugat. Podéis observar, intentamos que sea lo más detallado posible para que se entienda la propuesta, que hemos hecho unas propuestas también con euforbias. Este es otro de Exit en la zona del Maresma, que está al ladito del mar. Nos gusta muchísimo esas piezas de piedra. Ahora hemos colocado unas también en Sabadell, que son unos 3.500 kilos de un banco, que es de una sola pieza. Y aquí hemos propuesto otro. Estos son las piscinas. Estos anteriores, tiro para atrás, estos son de Nazaret, que me gusta también siempre comentar quién ha hecho el proyecto, igual que estos son de Elena. Y en este caso el cliente sí que nos pedía algo más tropical, algo más exuberante, y aquí hemos hecho como una mezcla de más tropicalidad, aunque siempre con especies que hemos probado anteriormente, como por ejemplo las monsteras, que nos aguantan muchísimo también. Y también el otro día comentamos también que hablándolo con Cristóbal Elgueta, si no lo conocéis, un crack chileno, paisajista chileno, me comentaba que precisamente aguantan tanto las monsteras porque en su hábitat natural están durante casi 6 meses en los cuales no llueve, con lo cual están muy acostumbradas, aunque parezca lo contrario, a estar sin recursos hídricos, con lo cual aguantan muchísimo y toleran muchísimo la sequedad, aunque a simple vista parecería que es una planta que necesita agua y que realmente si se lo das no se va a quejar, pero que aguanta muchísimo. Nosotros la mezclamos con especies mediterráneas y nos funciona muchísimo. Esto es otra imagen de Elena, igual que este es de Exit. Paso rápido. Estos son proyectos ya que se están haciendo. O sea, este, por ejemplo, lo acabamos hace 2 semanas. Lo único que obviamente aún las imágenes no son de plantita pequeña. Nos gusta también en la medida de lo posible plantar lo que es la matriz más chiquitita porque se adapta mucho mejor, nos funciona muchísimo, vamos más rápido y al cliente le cuesta menos dinero, con lo cual al final todo el mundo sale ganando. Y encima estas gramíneas, como sabéis, crecen rapidísimamente. Hace un par de semanas, como os decía, hemos acabado el proyecto y antes de ayer estuve haciendo una visita de seguimiento y parece otro. O sea, en 2 semanas el cambio que ha pegado con estas lluvias que nos han caído aquí en Cataluña y el solete de estas semanas realmente ha pegado un estirón en 2 semanas. Esto es la última que os quería enseñar. Y ahora me gustaría enseñaros uno de los proyectos, ya no renders obviamente, sino uno de los proyectos que hemos acabado ahora aproximadamente 1 año y medio. Está también en la zona del Maresma. Es un proyecto de Strom Architects, que son unos arquitectos ingleses. Os voy a enseñar ahora
4 o 5, si no recuerdo mal, imágenes de lo que es la casa para que tengáis un poco el contexto de qué tipo de casa están haciendo estos estudios de arquitectura. Este está en la colina de Premià, tiene unas vistas, una locura de vistas, y han hecho como una piscina infinita, y luego lo que nos han pedido es que intentar integrar al máximo. Si os fijáis, esa parte de atrás está metida en medio del bosque, es la última casa, casi no tiene casas a los lados, todas las casitas les quedan más abajo, y lo que nos ha pedido el cliente, que ahora os lo explico, es integración absoluta con el paisaje. Las vistas, se une la piscina con el mar. Esto no lo hemos diseñado nosotros, esto ha sido ya los arquitectos. La zona de la cocina, la zona interior, que aquí sí que el cliente nos pidió, que luego veremos una imagen de cuando fue el momento que nos pidió plantar un olivo dentro de la casa. Nosotros nos negamos de inicio, dijimos que se iba a morir sí o sí. Es verdad que plantamos gramíneas para intentarlo integrar con la vegetación que estaba fuera. Las gramíneas duraron ya con un par de meses y las tuvimos que cambiar, pues eso, por vegetación más de interior, entre muchas comillas, como monstera, algunas palmeritas como camadorea, y el olivo, sorprendentemente, está gigante. O sea, después de 1 año y medio, casi 2 años, ha brotado, está espectacular, el cliente está contentísimo, y creemos que puede ser por la gran claraboya que creo que se vislumbra aquí en esta imagen, y que realmente la casa en verano se abre totalmente, con lo cual hay una corriente de aire espectacular, y entiendo que le funciona. Pero si nos preguntaron y dijimos que no iba a funcionar, pero son sorpresas satisfactorias que te llevas en alguno de los proyectos. Esto es el comedor. Ves que como vemos, en invierno todo esto está cerrado y en verano se puede abrir totalmente, con lo cual ese olivo entiendo que por eso funciona un poquito más. Y esto es de noche, con alguna de las piedras, alguna de las luces que incorporamos. El inicio, ¿qué nos pidió el cliente? Anécdota también, un año antes de que nos contrataran finalmente, nos pidió si podíamos hacer una primera visita. Fuimos a la finca era súper chula, con encinas relativamente grandes, con algunos pinos, y estuvimos comentando que sería interesante el hecho de poder marcarlos y en la medida de lo posible mantenerlos. Pero la realidad, muchas veces la triste realidad, es que cuando volvimos al cabo de 1 año y realmente ya nos habían contratado, tanto no nos habían contratado, nos encontramos un yermo totalmente. Creo que el cliente se dio cuenta de que había sido un error, y desde el inicio nos puso muy firme, para nuestra satisfacción, con el hecho de intentar replicar aquello que tenía alrededor de la casa. Estas 3 imágenes están a 20 metros de su casa. Esto es el bosque, los prados, las piedras que tiene al lado justo de su casa. Solo salir tiene estas imágenes, y lo que nos pidió, en la medida de lo posible, y obviamente de una manera más idealizada y utilizando técnicas de jardinería, obviamente, pues es incorporar esa vegetación y ese paisaje dentro de su casa. Hicimos una primera selección botánica que la validamos con él, y luego hubo pequeñas modificaciones. Esta es la selección botánica final que utilizamos, como os decía al inicio, Acermons pesulam, Aquileas, Arbutus, sobre todo las gramíneas. Nos pidió que quería como un mar de gramíneas, o sea, la frase fue un mar de gramíneas, y así lo hicimos, y realmente nos funcionó, porque probamos algunas de las gramíneas, como las eslerias, que no las habíamos utilizado nunca, y han funcionado muy bien, con poquita agua, sobre un suelo de Jabre, muy, muy arenoso, con poquita materia orgánica, y están muy, muy chulas. Esto es algunas imágenes del inicio de la obra, con Elena. Nico es el barbudo de en medio, que es mi socio, y Paul. Esto es lo que os comentaba, arrasada absoluta de la vegetación que había, no dejaron nada, con lo cual mucho movimiento de tierra, y tuvimos que empezar desde cero. Aquí podemos ver la casa ya casi construida, algunos de los movimientos de tierra que se hicieron, y lo que os decía, cero suelo, cero vegetación, todo desde cero tuvimos que empezar. Esto era la construcción de la piscina. Las vistas son espectaculares, o sea, son las mejores vistas creo que he visto en alguna de las casas de ninguna de las casas que estamos haciendo.
Esto es la zona donde habéis visto antes que era el olivo. No sé si en este momento no nos estaban comentando que querían ahí un olivo. Lo estudiamos y al final pues ha funcionado. Este Llorenç, que es que nos provee de estas piedras, nos encontró unas piedras muy parecidas, por no decir exactas, a las piedras que había afuera, que son unas piedras graníticas, y podéis ver la medida que utilizamos, pues te diría que como un Smart de estos chiquititos, pues casi. Son piedras grandes y que realmente le aportan un carácter y una naturalidad al proyecto muy, muy, muy espectacular. Aquí las piedras ya colocadas, con grúa, con la pinza. El cliente aquí, en este caso, me gusta comentarlo también, quiso poner árboles de un porte, a nuestro entender, exagerado, con lo cual la adaptación es mucho más difícil. Sí que realmente creo eso, que como pasamos de tener un bosque degradado, pero no dejaba de ser un bosque inicial, a tener un descampado totalmente yermo, se quiso ganar tiempo con estos Quercus suber, con estos alcornoques y con estas encinas. Ahí podemos ver también a Saigu y a Jesús batallando para poderlas colocar. Y nada, estuvimos haciendo un bosque inicial con unas piezas muy grandes y sí que luego toda la vegetación que se cubrió por abajo. Ahí estamos Nico y yo señalando, no sé qué estaríamos diciendo y dónde poner, depende qué vegetación. Pusimos una encina gigante con el fondo del mar muy, muy chula. O sea, realmente es una locura. Creo que no vamos a plantar nunca una encina tan grande como esta y realmente está muy bien. Algunas de las otras han dado algún problemilla, pero esta realmente muy, muy bonita. Da una sombra muy chula. Y aquí ya es cuando, una vez acabado el jardín, el primer año, esas gramíneas, esas piedras, esa combinación de arbustiva, imitando, si recordáis, las primeras láminas, intentando imitar esa vegetación que tenemos a 50 metros de la casa. Hicimos alguno de los caminos con esa grava que os comentaba también de inicio más oscurita. En este caso sí que no intentamos replicar la naturaleza, pero nos funciona muy bien ese contraste de gramínea, de verde, con la grava esta más oscurita. No, la verdad que nos gusta muchísimo, tanto a Nico como a mí nos encanta. Estos son seslerias, que hemos hecho unos prados que a la que sopla un poquito el aire, el movimiento es una locura. Encima es, como os comentaba, esa casa está arriba del todo de la colina, con lo cual la tendencia es que normalmente hay aire y ese movimiento, ese mar de gramíneas que el cliente nos pedía, creo que lo hemos conseguido. Algunas imágenes, la euphorbia rígida sobresaliendo de entre medio de las gramíneas, las hiparrenias, algunos carex, este es carex muricata. La zona de detrás, hay como una zona delantera que es donde está la piscina, si la veis ahí arriba, y la zona de detrás, que es esta zona donde realmente están las vistas chulas del jardín. Esto es la entrada, pues con esos bloques gigantes de granito, las euforbias, las aquileas crimifolia que están empezando a colonizar todas las zonas donde no hay vegetación. Ahí me veis ahí manteniendo una llamada para que veáis lo grande. Esta no es de las piedras más grandes, pero para que veáis el porte de las piedras y de la encina que plantamos. La Aquilea crimifolia, los timus que están empezando a pasar por encima de los pavimentos. A nosotros, una de las cosas que no comento es que nos gustan muchísimo las líneas rectas, diagonales, súper poco orgánicas, para luego romperlo con la vegetación. Esos sobreplano que nos dan esa agresividad, esa línea súper recta de llegar del punto A al punto B, luego el poderlo romper con vegetación que se vaya interponiendo entre medio, nos encanta y realmente a nuestro entender queda chulísimo. Esto es un vídeo, a ver qué tal se ve, de un día que hacía un aire moderado para que veáis el movimiento de sobre todo las hiparrenias. Esto es lo que realmente el cliente está súper contento porque le encanta. Las vistas, aquello de allí al fondo es Barcelona, están realmente inigualables. Y nada, seguimos eso. Os acabo de enseñar las 4 imágenes. Estas son las hiparremias justo con las euforbias rígidas florecidas y ese color preprimaveral que tiene ese color anaranjado que captura pues, la luz del sol. Muy, muy chulo. Algunos detalles, la grava oscurita que os comentaba, las vistas con la piscina. Y esto es lo
Este que está en el medio es mi primo Josep, que es el que os he enseñado al inicio, subido a un árbol, que sigue trabajando después de tantos años, sigue trabajando con nosotros, pues manteniendo esos jardines y esa manera de lo que nosotros tenemos pensado para que cómo tiene que evolucionar ese jardín. Que muy agradablemente estamos viendo que algunos asphodelus, por ejemplo, que no teníamos nosotros planteados, pero sí que existían fuera, pero nunca se plantaron, están empezando a colonizar algunos de las zonas del jardín. Obviamente se van a mantener y se van a intentar dejar que se reproduzcan, al igual que esta imagen de la derecha. Tenemos las euforbias rígidas florecidas y en primer término tenemos una euphorbia characias que nosotros no hemos plantado y están empezando a aparecer algunas de estas especies que en un primer momento no las tuvimos planteadas y nada, nos encanta que estén empezando a naturalizar aún más ese proyecto tal y como el cliente nos pidió y cuál era nuestra imagen de cómo nos gustaría de manera idealizada poder replicar ese paisaje que tenemos alrededor de la casa. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y nada, quedo atento a vuestras preguntas. Bueno, espectacular. Virginia, puedes preguntar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mira, veo que plantas mucho en pendiente. ¿No usas malla geotextil? ¿Directamente plantas sobre la tierra? ¿Y cómo preparas el suelo antes? Pues mira, en algunos otros proyectos, ahora, por ejemplo, estamos haciendo otro justo una casita abajo de esa misma finca y la pendiente es mucho más exagerada, con lo cual sí que vamos a utilizar una malla de coco que luego se va a degradar con los años para que cuando, sobre todo en esa zona del Maresma, la tendencia, y es conocida por las lluvias torrenciales, no llueve durante todo el año y el agua te cae en 3 o 4 veces. No sé si en las imágenes parece que haya más pendiente de la que realmente hay, sí que hay pendiente, pero no hemos tenido ningún problema porque intentamos plantar bastante desde el inicio con esas gramíneas y lo que entendimos y ha funcionado realmente es que ese sistema radicular, al crecer relativamente rápido, nos iba a aguantar muy rápidamente la tierra. Fue un poquito invento como muchas de las cosas que hacemos, pero la realidad es que ha funcionado. Creo que el hecho de que esté muy plantado desde el inicio, tanto el sistema radicular como luego el goteo que cae sobre la tierra, nos ha favorecido y no ha habido ningún tipo de problema. En algunos otros casos, si la densidad de plantación no es tan elevada, sí que utilizamos eso, mallas y preparamos dependiendo de la tierra. En este proyecto en especial, prácticamente no se aportó nada de tierra, o sea, es puro jabre. Por eso también intentamos hacer una selección botánica apropiada para esto y tal y como casi dejaron las máquinas, las excavadoras, dejaron los taludes, nosotros los rastrillamos, los suavizamos un poquito y poquito más. Y fue también un poquito invento, fue uno de los primeros grandes que hicimos, nos la jugamos un poco a ver qué tal funcionaba y al final no es por suerte tan solo, sino porque también lo estudiamos mínimamente, pero realmente a la vista está que ha funcionado. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ti, Virginia. Vale, Carmen te ha escrito, bueno, es parecido, es un poco la línea de Virginia. Te preguntaba cómo mantenéis la grava estabilizada y qué grueso de grava ponéis. Vale, la grava normalmente la utilizamos para dos cosas. En este proyecto en concreto que os he enseñado no la hemos utilizado como cobertora para los parterres, en algunos básicamente por presupuesto. Normalmente en jardines un poco más pequeños, no recuerdo cuántos metros eran, pero quizá eran 2.000 metros. Si multiplicabas la grava, pues eran camiones y camiones y lo único que hemos utilizado ha sido para los caminos. Y en los caminos sí que utilizamos unas geoceldas que lo que hacen son unas geoceldas de plástico y tan solo los caminos donde hay un poquito más de pendiente y donde realmente vamos a subir andando, si no se utilizan, sí que tiene tendencia al cabo de unas semanas la grava que a veces se va depositando en la zona inferior. Entonces, en las zonas de paso sí que se utiliza estas geoceldas que son como un panal de abeja de plástico, en lo cual la primera capa de grava queda fijada y nos mantiene bien. Y para otros proyectos sí que es verdad que utilizamos mucho los jardines de grava en los cuales plantamos directamente sobre grava. Ya os digo, en se plantó directamente en catalán, el saulo del Jabre. Y en cuanto a grosores, en las zonas de paso utilizamos unos 8 o 10 centímetros y en las zonas de plantación unos 5, no menos de 5 nunca. Y muchas de estas gramíneas directamente, si son chiquititas, como muchos de los formatos que ya tiene Cultidelta, por ejemplo, las plantamos directamente en la grava con el culo del macetero que toque la tierra y
funciona muy bien. Realmente mejor de lo que yo me pensaba muchas veces de plantar directamente sobre grava. Vale. Luego, Conchita Carmona te pregunta, nos gustaría tu opinión sobre los pavimentos utilizados en el jardín para los caminos paseos. Grava y terreno compactado me ha parecido ver. En pendiente de qué tal se comportan y si se han dado algún problema con el tiempo en su mantenimiento. Veo que todas las preguntas van un poco... Es lo mismo, pues lo máximo que hacemos es que Josep le ha tocado algún día rastrillar justo en esa primera pendiente, que no sé si la tenéis en mente, que subía para arriba, que es la que tiene un poquito más de pendiente. Lo máximo que se hace, os diría que una vez al mes, un poquito para que no quede tanto la grava para abajo y rastrillar un poquito para arriba. Pero se hace básicamente por estética, se mantiene mucho más de lo que pensáis. Y sí que es verdad que la diferencia para mí es si es una grava con el canto redondo o de canto afilado, no es afilado porque puedes pasar... Angular, no me salía la palabra, gracias Ignacio, en las cuales se fijan unas con otras y realmente, aunque a la vista parezca que vayan a caer o cuando llueva o lo que sea, sin problemas. El único problema es si realmente tenemos que andar y aún así, si no es redondo, el canto redondo, puedes andar sin ningún tipo de problemas, con pendientes que a primera vista te parecería que van a dar problemas. Pero entiendo que en este caso, cuando hablas de grava angular, ¿no te refieres a lajas, o sea, no te refieres a bordes realmente rectos. Es como más angular, pero aún así. Triturado de grava, o sea, no sé cómo llamarlo. Nosotros aquí le llamamos triturado de grava, que al final es en vez de que sea bolo, piedrita de esta de río que ha estado en contacto una con otra y se ha ido desgastando, pues es el canto un poquito más vivo, con lo cual casi yo creo que de manera mecánica se quedan entrelazadas unas con otras. Vale, sí, bueno, me imagino que era eso, pero bueno, por aclarar, porque también existen, no sé si lo has visto, como lajas de pizarra, que a veces también se puede utilizar como tipo lajas de pizarra así, y eso sí que tiene un ángulo, o sea, un canto, perdón, mucho más afilado, por así decirlo. Lo utilicé una única vez hace 1000 años y no lo he vuelto a utilizar. En verano, aquí en la costa, o sea, no podías estar. Se nos quemaron los cactus debajo de esa pizarra. Entiendo que por la reflexión que hacía y el calor que cogía por esa pizarra. Y realmente, si pisabas descalzo encima, no tenías unos grandes cortes, pero no era nada cómodo el hecho de pisar por encima. Entonces, lo probamos una sola vez, por suerte, en un jardincito súper pequeño y no lo hemos vuelto a utilizar. Ok, Carmen La Cabra dice, utilicéis herbicida para mantener sin gramíneas la grava. Entiendo que se refiere a la de los caminos, no la de... Porque si pones a la de la pendiente herbicida, te cargas las gramíneas que si quieres, o sea que no... La tendencia, y os soy totalmente sincero, cuando empezamos utilizábamos herbicidas, utilizábamos abonos, utilizábamos todo lo que hubiera disponible para lo que nos habían enseñado y lo poco que sabíamos para poder intentar desde la buena intención utilizar todo lo que teníamos a nuestra disposición. Y sí que es verdad que desde hace años ni utilizamos abonos, ni utilizamos herbicidas, ni utilizamos nada. O sea, al final lo hacemos... Si se hace relativamente bien, que es lo que os decía, de una alta densidad, no dejas espacio para las plantas adventicias, realmente hay que estar encima el primer año, tanto con riego como con mantenimiento, y a partir del segundo año son muy esporádicas. Y es más, si os habéis fijado, lo que estamos diciendo es que en proyectos como este, como el de Premià de Dalt, la gracia es que están apareciendo algunas especies que para nosotros son interesantes, con lo cual no es un perjuicio, sino que es una mejora del proyecto. Y sí que al final creo que lo conseguimos. Primero, no aportando prácticamente nutrientes, lo que os decía, es puro jabre, con lo cual les es mucho más difícil de poder consolidarse en esa arena sin ayuda. Se riega lo justo y necesario, con lo cual aún estamos dificultando más que salgan esas plantas adventicias. Y si encima le damos una densidad alta, creo que la combinación es lo que hace que no salgan. Y en los caminos, si el grueso es importante de la grava, es lo mismo. Sí, salen, aparecen alguna mala hierba, pero con la manita se sacan. Y herbicida te diría que hace mucho que no utilizamos. Y gracias también, y me gusta también nombrarlo, ahora a las enseñanzas del maestro Cristóbal Elgueta, estamos empezando a utilizar micorrizas y tricodermas. Vamos a empezar justo ahora, O sea, si os soy sincero también, aún no lo hemos comprado, aún no lo hemos utilizado, pero creo que va a ser una cosa espectacular, sobre todo, por ejemplo, para estas encinas que os decía y la demás vegetación. Eso en el curso que hubo en la academia de Elgueta sobre riego, él fue muy claro, me gusta mucho la frase y ella me la grababa a fuego,
que dice que el suelo no necesita fertilizantes, necesita biología. Totalmente. Es total. Pero muy cierto. Y en el curso que hizo, de hecho, de xeropaisajismo Mercedes también, Mercedes García Bravo, que es la que está a cargo básicamente de Desert City en Madrid, también le dio mucho bombo a la importancia realmente de toda esa biología del suelo, más que otras muchas cosas. No, si rascas un poquito y te interesas un poquito, que nosotros a raíz, y gracias a vosotros también, Ignacio, que es lo que dije el otro día, a base de ir conociendo a gente, al final vas buscando cositas y vas haciendo match también de diferentes ideas que tú ya tienes un poco en la cabeza, pero que no te has atrevido porque seguramente no has visto si funcionaban o no. Y realmente cuando empiezas a estudiar un poquito dices, es que es obvio. O sea, realmente no estamos inventando nada, es lo que funciona porque se ha desarrollado así durante millones de años. Ahora nosotros hemos venido aquí a echarle floranit y volvernos locos con los químicos. No es necesario, seguro. Vale. Bueno, Carmen ha vuelto a preguntar. Es que entiendo que iba con lo de la pregunta anterior, pero bueno, no lo voy a preguntar porque te preguntas si se colonizan mucho con las gramíneas, pero ya has dicho que te van saliendo pocas y que las arrancas con la mano. No, creo que insistir, ya habéis dicho que no utilizas herbicida, además. Conchita Carmona dice, entre el Jabra y la grava, ¿en qué momento elegís un material u otro? ¿Uso, estética? Uso y estética. Al final queríamos, y sobre todo, en este caso, los caminos se ha optado por la grava porque el Jabra cuando llueve, las pocas veces que llueve en esa zona, sí que realmente ensucia, en el sentido que se te queda en los zapatos y luego cuando tienes que entrar dentro de la casa, fue algo que el cliente nos pidió, pero de otras veces que lo hemos utilizado y hemos visto que realmente cuando llueve, sobre todo cuando llueve, sí que es verdad que tienes tendencia a entrar con es una crítica muy común del Jabra, sí. Entonces, en las zonas transitables hemos optado por la grava, en las zonas no transitables hemos optado por mantener el Jabra que había en la zona. Y luego por estética, sinceramente, también nos gusta el marcar los caminos con esa grava, como os decía, más oscurita, que nos da ese contraste entre la vegetación y la grava, nos gusta. O sea, que en este caso es funcionalidad más estética. Vale. A ver, ¿quién se anima a hacer una pregunta directa? O bueno, o escrita, me da igual. A ver si se anima alguien más a hacer alguna pregunta más. Vale, Miguel, por supuesto. Momento, Miguel Díaz Morán. Estábamos preocupados que no preguntabas nada, Miguel. Me ha gustado mucho todo lo que has estado contando. Gracias. Y como siempre, pues la verdad, yo es que no hay un día que no aprenda cosas. Por ejemplo, esto de la mostera, lo que te dijo Ergueta de que aguantaba 6 meses, yo no tenía ni idea de eso. Yo tampoco. Voy a fijarme en eso. Después has hablado de las hiparrenias. A mí la hiparrenia hirta es una planta que me encanta también. Entonces, yo te quería preguntar una cosa. Es que yo voy a utilizarla ahora en un jardín para octubre y tengo que plantar praderas amplias, pero en parterres amplios, en fin, bastantes metros cuadrados. Entonces, lo que pasa, bueno, ¿tú tienes experiencia en siembra de semillas? Ninguna. No. Vale. Ninguna, y es una cosa que nos queda pendiente porque justo ahora en ese talud que os estaba comentando, que está justo una finca o dos por debajo de esa casa, tenemos un talud gigante y estamos pensando en hacer hidrosiembra. Entonces ya te puedo contar algo. Es que resulta que empecé a preguntar por el tema de las semillas de hiparrenia. Entonces, en una provincia, voy a decir, bueno, si quieres lo digo, en Córdoba. En Córdoba hay 2 empresas fuertes de semillas. Entonces, en una me dijeron que no tenían porque eso germinaba poco, no sé qué, no sé cuánto. Y en otra me dijeron que sí tenían semillas. En fin. Y claro, a mí me extraño y le pregunté al que me dijo que no germinaban bien. Y digo, oye, pero la otra empresa sí tiene. Pregúntale si es semilla pura. Vale. Entonces, claro, lo llamé y me dijeron, no es semilla pura. Entonces, claro, bueno, y el porcentaje de la esencia, dice, no sabemos. Depende, en fin, que me lo pusieron un poquito rarita la cosa. Yo lo que he hecho, que estoy haciendo ahora es ensayar. He comprado 10 gramos, entonces en este momento he hecho una muestra de 1 gramo. Me han salido solamente 18 plantitas, o sea, germina poco. Sí es cierto que después si la trasplantas ¿qué te digo yo? De una carretera, de una llaga
entre, no sé, un adoquín, una calle, etcétera, la trasplantas y te agarra. O sea, que como la cojas con un poquito de bordura en la base, te agarra fácilmente. Te agarran todas. Pero en semilla tiene ese problema. Entonces, de momento yo te digo que en 1 gramo solamente 18 semillas han germinado de momento. Creo que esas son las que se van a quedar así porque hace ya que las sembré pues 20 y tantos días. Bueno, esto, Miguel, mira, tiene gracia porque lo comenté ayer justamente en el curso de Cés Maldonado, que estuvo muy interesante sobre su jardín experimental, y hablábamos un poco también de algunas plantas desde semilla, y yo comenté, por ejemplo, el caso de la Ferula communis, que es muy común verla en el campo, y es una planta que se ve mucho, bueno, en ciertas zonas por lo menos se ve de forma muy abundante, pero es una planta que, por ejemplo, tiene un índice de germinación bajísimo. O sea, normalmente es muy común en plantas que producen mucha cantidad de semilla que la germinación sea muy baja. Entonces, lo que pasa es que normalmente hay tal cantidad de plantas que generan tal cantidad de semillas que acaban apareciendo. Entonces, ese es el quid de la cuestión, que muchas veces no compensa comprarlas en semillas porque la cantidad que tú tendrías que hacer para simular lo que pasa en la naturaleza es brutal. Yo, Miguel, si me permites, te diría una cosa. Lo poco que te puedo decir es que por experiencia y en ese jardín y en otros jardines no se autosiembra, como mínimo. Ya no sé si es lo que dice Ignacio, que deja ir tantas semillas que luego me aparecen, pero en ese jardín, aparte de las euforbias rígidas, aparte de las aquileas, que sí que entiendo que van más por esto, no rizoma, nos están apareciendo hiparrenias por todo el jardín. O sea, en cualquier huequecito que quede libre, que por lo que sea, o se había muerto una o no se había plantado con la suficiente densidad, nos está apareciendo hiparrenias, pero mucha. Entonces, si te puedo aconsejar en algo es si quieres que en ese gran proyecto que estés haciendo de extensión, quizá lo que yo haría es plantar algunas, digamos ya de vivero. Primero porque, como comentábamos con Ignacio también, si depende de lo que sea, la densidad que tengan, tienden a crecer bastante y a quedarse feuchas cuando están demasiado juntas una con otra, mientras que en la naturaleza crecen unas al lado de las otras. Pero igual utilizarlas más como acento y confiar en que cuando estén esas plantadas realmente ella sola va a empezar a ser tu propia fábrica de hiparremias. O sea, si realmente, no sé cuánta es la dimensión, pero si las esparcemos más o menos donde quieras tener hiparremias, por mi experiencia te diría que seguro que vas a obtener nuevas hiparremias sin tener que haber comprado semilla tú ni haberte preocupado en sembrarlas, porque de ellas mismas por sí solas se van a empezar a autosembrar por aquellas zonas donde tú realmente creo que te vaya a poder interesar. Es lo que te suelto ahí, No sé si funcionará o no funcionará. Y cuidado con el riego. Cuidado con el riego. La hiparrenia funciona muy bien sin riego, pero como le pongas un poco de riego, se hacen unos monstruos que se curvan y entonces se le quita la gracia que tiene la hiparrenia, que es muy recta. Exactamente, que es lo interesante de la hiparrenia. Y además que tiene siempre floración prácticamente. Y después los cambios que tú has dicho, que está muy bien, que coge esas tonalidades purpúreas. Es una pregunta muy interesante, muy curiosa. Y bueno, pues nada, pues. También, mira, antes de que te vaya, te voy a hacer un comentario porque esto lo he hablado con Enrique. Yo a Enrique le he preguntado alguna vez por qué hay ciertas plantas que me parecen muy interesantes que él no produce, ¿vale? Y la respuesta es que muchas de esas plantas son muy difíciles por esqueje, pero es que además germinan muy poco o tienen unas condiciones de germinación que aún no han dominado cuáles. Entonces, por eso no las producen, porque al final les sale tal poca cantidad de planta que no les sale comercialmente viable. Mira, yo respecto a eso, permíteme que haga una incisión. ¿Sí? Mira, a Enric le pregunté por Osiris alba, la retama loca. Y entonces me dijo que no la producían porque como es hemiparásita, pues tiene esa complejidad, necesita como que en la maceta meterle otras plantas o algo así para que vaya buscando celebrities, vaya tirando. Me dio a entender eso, pero que no la produce. Entonces, bueno, yo esa también la iba a poner en este proyecto y voy a hacer hoyos donde pensaba poner una planta, pues pondré X semillas y a ver lo que pasa. Bueno, esto es lo bueno que no te aburre, estás siempre experimentando, es lo bonito del tema de la jardinería y del paisajismo. Es parte de la gracia de nuestro trabajo, sí. Y los modelos fisturosos muy bonitos de ver, Además, dura tiempo, porque empieza en enero, por lo menos por aquí por el sur, empieza en enero y, bueno, yo tengo en mi terraza,
estuve el otro día allí y todavía quedaban, pero claro, porque yo le estoy podando los pedúnculos florales, o sea, los escapos florales. Entonces, pero vamos, si no hace eso, pues ya yo creo que hasta 1 de mayo está, de enero hasta 1 de mayo está la planta. Ahora, en nuestra zona de Cataluña, ahora mismo están en pleno apogeo. Pues, sí, ¿no? Por aquí ya están terminados, podemos decir, pues, que están terminados. Aquí ahora están no empezando, pero siguen con la floración súper plena. Muy bonito. Muy bien, gracias. ¿Quieres pregunta? No sé si tienes alguna pregunta más, o como a veces tienes varias. Si quieres preguntar algo más, te dejo ahí que des. No, yo es que tengo muchas cosas, he apuntado muchas cosas, pero bueno, tampoco, no exactamente preguntas. Bueno, sí, hacerte un comentario que has puesto ahí muchas fotos de plantas con su nombre científico abajo. Ajá. Pero claro, es que no se ve muy chiquitita. No, sí. Eso el otro día Ignacio ya me avisó y no lo he corregido. Con lo cual, mea culpa totalmente. Eso es. Bueno. Necesitas que te lo pase, que Ignacio me pasas tú tu contacto, que has visto que está mi mail al final del de esto y gustosamente te paso la presentación para que las puedas ver, o si tienes cualquier duda te pones en contacto conmigo y yo encantadísimo de la vida de ayudarte con eso. Me parece que tenemos que ayudarnos unos a otros. Totalmente. De acuerdo, Jordi. Gracias. Ahora. A ti. Vale, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿No? Pues nada, si no, lo dejamos por hoy. Han estado muy interesantes las preguntas de todas maneras. Nada, te doy las gracias. Me ha parecido súper interesante. Me encanta el proyecto, la verdad, lo que se ha dicho. Y nada, deciros a los que no habéis estado nunca antes en academia que esto se está grabando, que sobre todo si no habéis estado al principio, porque lo he dicho al principio, pero los que habéis entrado un poco más tarde igual no os habéis enterado, que esto se está grabando. En el momento que esté disponible yo os aviso para que sepáis cuándo está disponible la grabación a todos los que os habéis apuntado, o sea que recibiréis un email con el enlace. Y nada, recomendaros que si no conocíais Academia del Paisaje, miréis por favor el canal de YouTube de Academia del Paisaje, porque tenemos un montón de vídeos, honestamente, o sea, creo que no hace falta que lo diga yo. Creo que cualquiera de aquí que haya visto los vídeos puede decir que hay gente súper interesante, tanto de España como de fuera de España, paisajistas, gente como Lorena Escuer, bióloga, o sea, gente muy interesante del mundillo, o sea, no solamente son paisajistas. Y creo que Carmen también te dice que gracias por la presentación, que muy generosa y espectacular. Perdón, me he despistado yo ya con lo que estaba diciendo. Y nada, y también que si os interesa, que os suscribáis. Yo os recomiendo que os suscribáis a la newsletter. Es verdad que este mes este mes y medio ha sido fatídico para mí. Espero que en junio esté mucho más organizado con el tema de la newsletter y que haya una todas las semanas. Así que en principio, eso por mi parte. Así que nada, muchas gracias. Gracias a todos.